Sucedió una anécdota, eso sí es tremendo. Una vez nosotros no íbamos a ese llamado, nosotros íbamos ya de regreso. Cuando vamos dando vueltas sobre Insurgentes y casi Nuevo León, la gente y nos llaman, y era un chavo. Cuando él va a cruzar una calle, viene un camión muy grande y lo atropella y le destroza todas las piernas, la pelvis. Vamos a llevarlo a Joco porque es el hospital más próximo que tenemos. Llegamos al hospital de Joco y el doctor, que era encargado de urgencias, en ese momento él ya se iba terminando su turno. Dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿De qué le traen? Pues es que fue aquí cerca, está muy grave. Dice, no, ese ya viene. Estuve trabajando en ambulancias de urgencias médicas aquí en la Ciudad de México. El primer llamado siempre te queda así burilado en la mente y no se te olvida. Nosotros fuimos a un accidente de un descarrilamiento de tren. Lo más dramático era que era de 5 de enero a 6 de enero, y esa es la fecha en la que aquí en México los papás, los Reyes Magos traen juguetes a los niños, es una tradición. Entonces mucha gente en ese tren llevaba juguetes y muchos de ellos fallecieron. Cuando llegamos, pues además de que había varios lesionados, había gente que había entre los vagones y estaban regados también cajas de juguetes de niños. Y yo, el ver esto realmente me impactó mucho, porque pues pensé un poco más allá del contexto. Los niños que pudieran haber estado esperando esos regalos, pues ya nunca los recibieron, sus familiares ya nunca llegaron porque el tren descarriló y varios. Técnicamente hablando, lo más difícil que llegué a enfrentar fue un incendio en una casa en el área de San Ángel. Llegamos nosotros junto con Cruz Roja, y estas casas tenían mucho de detalles de madera, que yo creo que contribuyó a que se avivara el fuego bastante. Entonces la gente empezó a decirnos que había niños adentro, y los bomberos pusieron una escalera para subir a la ventana del primer piso. Y entonces nosotros estábamos abajo esperando si es que en verdad podían llegar hasta las víctimas, y sacaron a 2 niños muy pequeños. Entonces nosotros no traíamos laringoscopio pediátrico, tubos pediátricos no teníamos. Si bien yo tenía la pericia para hacerlo, el ERUM atravesaba por situaciones en las que el presupuesto no era precisamente el mejor y no nos dotaban de ese equipo. Llegamos al Hospital Ángeles del Pedregal, los empezaron a atender. Realmente ahí yo sí no tengo idea cómo fue el ulterior tratamiento, pero sí la evolución de los niños fue tórpida y terminaron falleciendo. La primera vez que te enfrentas con la no te preparan en la escuela, no te preparan en los cursos. Realmente sí es impactante, porque pues tú llegas y encuentras una persona que pudiste haber llegado tal vez antes. No sé, hay muchos factores a los que tú echas la culpa, como que por qué la persona está es algo que te dura así como por días, independientemente que sea por enfermedad, que sea por lo que sea. El impacto de ver a una persona ya sin vida y que te involucras tú como una persona que hágale algo por favor, y tú te das cuenta por las condiciones, a la apariencia que ya está. Entonces pues sí, es algo así como que no lo olvidas fácilmente. Generar muchísimo estrés es que tú llegues y no tengas o los conocimientos o las herramientas para atender a una persona que está en condiciones muy críticas. ¿Cómo se hace para la respuesta a un llamado de emergencia aquí en la ciudad? Es complejo, es una ciudad bastante compleja que yo creo que no se termina de entender esto, hay que decirlo. Las autoridades no terminan de entender que la complejidad de esta ciudad ya ha rebasado por completo los servicios de respuesta de emergencias, y ya se tiene que pensar en una logística diferente, actualizar todo lo que está hasta ahora, porque sigue siendo la temática de poner ambulancias en puntos que se consideran estratégicos. El llamado entra a través de 911, de 911. Ese llamado es capturado en una central y el primer despacho es de una patrulla, en lo que ya estás perdiendo tiempo de entrada. Tienen que venir policías primero y verificar que sí es un accidente. Entonces ellos llegan, ven, sí, sí sabe que sí es cierto, mándeme ahora la ambulancia. Si tenemos suerte y son 15 o 20 minutos en los que llegó la patrulla, agrégale otros 20 minutos o más en lo que llega la ambulancia, cuando tendría que ser de manera simultánea. Depurar esas llamadas, es decir, tú estás por caída, yo te mando primero una ambulancia o un paramédico con moto, al menos que gane tiempo, llegue y te estabilice, te ponga en mejores condiciones para que llegue la ambulancia. No sucede así. Aquí el sistema es que tiene que llegar primero la patrulla y verificar que sí es cierto, que no es una llamada en falso. Entonces no terminan de entenderlo, eso, se pierden minutos valiosísimos, porque por ejemplo, si hablamos de situaciones como infarto agudo al miocardio, evento vascular cerebral, son situaciones en las que del cerebro decimos
en un evento vascular cerebral el tiempo es cerebro, o sea, es tejido cerebral. Se va perjudicando más la persona que más tiempo tarde en alcanzar un lugar donde le puedan resolver el problema. Y lo mismo pasa con el músculo cardíaco, con el corazón pasa exactamente lo mismo. Y realmente pues sí, es un problema que va un poco más complejo, porque también en los hospitales muchas de las ocasiones no lo aceptan porque están sobresaturados, no lo aceptan porque no tienen X especialista, y entonces una ambulancia que podría tal vez trasladarte a un hospital que esté a 10 minutos de aquí termina llevándote a otro que está al doble de tiempo porque en ese no tienen los medios, cosas de ese tipo. Por eso te digo que es algo muy complejo, es un problema multifactorial, que una persona con conocimiento de esto es quien debe de estar al frente, quien debe de coordinar esto y quien debe por una vez por todas revolucionar esta logística que no ayuda en nada a las víctimas. Los accidentes más comunes que se presentan aquí en la ciudad son primero accidentes de vehículos, atropellamientos, choques. Yo creo que estaría seguido por las caídas. No podemos tapar el sol con un ojo. Ha repuntado mucho eventos con personas heridas por fuego. Y ya de ahí podríamos pensar en misceláneos, que serían heridas por blanca, quemaduras, algunas de esas que podríamos tal vez englobar como misceláneos, pero lo que más se llega a presentar pues es en ese orden. Llegas a transportar pacientes tan graves que llegan directamente al área de choque. En urgencias hay un área determinada para atender a los más críticos. Cuando tú sales y estás apenas escribiendo lo que falta para documentar el accidente y regresas para recuperar tu camilla y cosas de ese tipo, ya fallecieron, pero de la gran mayoría no sabemos. Sí, es frustrante en ocasiones que tú pases bastante tiempo, en promedio, no sé, 30 minutos inclusive con una persona, sacándola de un vehículo que está destrozado, llevarla al hospital en las mejores condiciones y encontrarte con que pues tal vez el hospital está saturado y no te lo van a recibir y te tienes que ir a otro hospital. O sea, dices, no, es que sabes que no tengo rayos X, no lo puedes dejar aquí, pero viene muy grave, ya no le puedo hacer nada. Sucedió una anécdota, eso sí es tremendo. Una vez nosotros no íbamos a ese llamado, nosotros íbamos ya de regreso a terminar nuestro turno a nuestra base que está en la colonia obrera. Cuando vamos dando vueltas sobre Insurgentes y casi Nuevo León, la gente ¡ay! Nos llaman, y era un chavo que iba saliendo de su oficina, traía su gafete, él era los que llamamos aquí Godín, los trabajadores de oficina y eso, y él, pues yo no sé cómo estaría. El hecho es de que cuando él va a cruzar una calle viene un camión muy grande y lo atropella y le destroza todas las piernas, la pelvis, y entonces nosotros pues nos paramos y lo empezamos a atender, y es muy grave, y nosotros vamos a llevarlo a Joco porque es el hospital más próximo que tenemos. Llegamos al hospital de Joco y el doctor que era encargado de urgencias, en ese momento él ya se iba, terminando su turno, y dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿De qué le traen? Pues es que fue aquí cerca, está muy grave. Dice, no, ese ya viene. Le digo, oye, no está todavía, pues si viene, a ver, entonces le conecta el monitor y ya ve que realmente pues viene vivo, todavía está vivo. Y nunca se me va a olvidar esa frase que no tendría por qué llamarse médico este cuate, porque dice, bueno, pues vamos a darle un chance a ver si sobrevive, si no, pues ya, así con eso. Entonces ya llama al equipo y entran las enfermeras y lo empiezan a desvestir al chavo, y pues el chavo totalmente destrozado de la pelvis, en lo que apenas las enfermeras podían ponerle los catéteres en ambos brazos, y este cuate se decidía si lo intubaba, pues se moría en el área de choque. Entonces yo dije, no deberían de existir esas personas, no deberían de existir en la medicina, porque desgraciadamente eso tú lo percibes en los hospitales, se vuelven lo que yo llamo institucionales. Ya pierden el calor humano de médicos, ya pierden la empatía por un paciente. Entonces ellos ya en un momento determinado van a tratar de que su turno pase lo más rápido posible, con los menores incidentes que se pueda, esperar para checar su tarjeta e irse tal vez a la otra chamba, al otro trabajo, que es un hospital privado en el que sí tratan a la gente con todo el comedimiento posible, porque como que perciben que allá la gente sí paga y la gente tiene un nivel socioeconómico más alto, y estos hospitales públicos pues llega la gente más desposeída, ¿no? Aunque también pues con impuestos se paga su sueldo de ellos en los hospitales públicos, y que no es un sueldo nada bajo, ¿no? Aquí el
sistema de salud de la ciudad, a los médicos generales y especialistas les paga mucho, muy bien. Entonces no debería de ser así, como que yo en el hospital público, pues los trato así como que eso qué, ¿no? Y en el hospital privado hasta voy a la puerta a recibirlos y los voy caravaneando, y eso es algo que sucede y que está sucediendo actualmente. Estamos a años luz de aspirar siquiera a tener un sistema de medicina de urgencia que sea decente y que sea... que le quede a la ciudad. No podemos tampoco hablar que todo el sistema de salud sea así. Todavía es rescatable nuestro sistema de salud pública, es muy bueno, solo que está en las manos equivocadas. Y nosotros también, pero de esas así como que te suceden esas anécdotas. Venimos también sobre Avenida Universidad. Íbamos a otro servicio, a un choque, y cuando pasamos por ahí vimos que estaba un camión estacionado, había mucha gente, y cuando íbamos pasando con la sirena nosotros, porque íbamos a otro lado, nos llamaban, ¡ay, ay, ay! Ellas van en su carro, son mamá e hija, la mamá va manejando, y pasa un camión, camión de redilas grande, y les pega de costado y pues les talla y les tumba su espejo y se va. Y la señora pues dice, oye, pues me tienes que pagar, ¿no? Se va y lo alcanza en un semáforo. Entonces esos cuates suben los vidrios y no le hacen caso, la ignoran esperando que puedan avanzar ya del semáforo. Y ella, oye, pues págame, y les empieza ahí a llamar la atención. Y cuando arrancan ella se quiere colgar del espejo lateral del camión. El camión se sigue, la tira y con las llantas de atrás le pasa encima. Entonces la encontramos, ella llevaba un pantalón y tenía ya toda su área genital, la tenía con una gran mancha y abajo había... Le dije a mis compañeros, sabes que tiene fracturada la pelvis. Entonces la metimos con cuidado a la camilla. Y lo que traíamos nada más eran vendas grandes de las que se les llega a poner a las mujeres después del embarazo. Le pusimos una para apretar lo que pudiéramos. Y todavía estaba consciente esta señora y nos decía, trabajaba en un instituto. Y dice, yo tengo dice, de hecho este hospital que está aquí atrás es mi hospital, es el que me corresponde. No, pues vamos. Entonces llegamos al área de urgencias con esta señora. Primero nos para la enfermera, ¿qué? ¿Por qué la traen? Pues la acaban de atropellar aquí a 2 calles. Estaba un doctor, creo que era residente, y estaba en una máquina de escribir, la central de enfermeras, él ahí escribiendo en una máquina, y voltea, ¿qué traen? Y le digo, es una persona que acaban de atropellar, pero creo que trae fractura de pelvis. Ah, sí. ¿Quién los mandó? No, pues fue aquí. ¿Sí le toca aquí? Sí, dice que es su hospital, le corresponde a ver, se levanta así como contrariado porque no le dejé terminar su novela, ¿no? Y entonces ya llega y le empieza a revisar y le digo, es que mira, trae hemorragia. Le digo, a ver, quítale eso. Y le digo, no, espérate, es que yo creo que sí trae. No, espérame. ¿O tú vas a saber más que yo? Le digo, pues es que yo soy médico. No, pero a ver, dame permiso. Sí. Y le ve que en la entrepierna ella trae una mancha ya muy ostensible de... Y le pregunta, señora, ¿está arreglando? Y la señora, no. Entonces ya nos creyó como que sí venía mal. La pasan a lo que es su área de choque de ellos y en eso la señora empieza a perder la conciencia y nos sacan a nosotros y empieza a gritar, ya se me está chocando, hay que pasarla rápido para empaquetarla. Esto es, ya le llamas tú en urgencias cirugía de rescate. Salimos y lo más angustiante, imagínate, estaba su hija afuera llorando, pues desde ella vio cómo la atropellaron. Dice, mi mamá, ¿cómo está mi mamá? Pues no le podemos decir que su mamá ya había caído en parada cardiorrespiratoria en el quirófano, ya no sobrevivió. Se chocó, o sea, tenía una hemorragia, la fractura de pelvis, o sea, son grandes vasos los que pasan por ahí, vasos de gran calibre que no puedes hacer gran cosa. Se pudo haber salvado, yo creo que sí, desde el principio el doctor me cree que es una auténtica emergencia, que no la llevamos nada más porque se nos ocurrió. Se pudo salvar si no le hubieran removido el vendaje que le hicimos nosotros, o si ellos hubieran tenido, porque hay una férula especial para eso. En ocasiones los hospitales no nos creen a los paramédicos o a los médicos de ambulancia, piensan que todos somos camilleros nada más, que no sabemos. En consecuencia, pues le restan mucho valor a nuestras apreciaciones con el paciente. Nosotros lo vemos desde la calle, nosotros lo vemos cómo va evolucionando desde el accidente hasta que lo entregamos con ellos. Ellos muchas veces, la mayoría de las veces más bien, le restan valor a esto. Yo un tiempo era voluntario en un grupo de ambulancias de urgencias médicas en Ciudad Neza, esto es en el Estado de México, y esas ambulancias pertenecían a la policía estatal del Estado de México, pero de estas épocas que pasan en lo que hay bonanza y en otras hay vacas flacas, no había gasolina suficiente, las ambulancias se movían con el mínimo de gasolina posible. Entonces fuimos a un domingo en la mañana muy temprano, nos llamaron a los confines del municipio de Ciudad Neza, donde empiezan ya parte del lago de Texcoco y todo eso. Hay unas vías de tren y en aquel entonces ese tren transportaba pasajeros. Entonces un cuate se subió de polizón y
se colgó de uno de los vagones y se fue. Pero en el bamboleo yo creo que perdió el equilibrio, cayó y el tren lo atropelló. Pero estaba vivo. Y entonces pidieron la ambulancia, pero cuando llegamos nosotros era la orilla del lago. Y así a lo lejos, como a mitad del lago, se veían las vías y estaba el tren y hasta allá estaba todo. Y dije, ¿cómo vamos a entrar nosotros hasta allá? Al maquinista se le ocurrió desengancharse de todos los vagones y con la pura máquina llegar hasta una parte donde sí podíamos llegar con la ambulancia. Y ese cuate ya había caído entre lo que es la grava de las vías y todo, pero como ya empezaba una zona pantanosa, su cuerpo ya se deslizaba, se resbalaba un poco hacia el agua. Y toda la gente estaba así en las ventanillas viendo, todos los pasajeros viendo, ¿no? Rotamos el cuerpo, todo al lado de la cara se le había casi desprendido del que dio contra los durmientes, contra las vías, no sé, y el ojo ganó la vuelta, se sale su ojo de su órbita y todos ¡ah! Gritan adentro del tren y se mueven, ¿no? Nosotros vamos por rápido a atenderle para irnos al hospital. Cuando echa a andar, avanzamos como 3, 4 calles y se paró la ambulancia. Y ahora pues ya no tenemos gasolina. Oye, pero traigo un paciente muy grave atrás. Pues ya no hay que hablarle a la Cruz Roja. Se le habló a la Cruz Roja y llegó la ambulancia rápido. Chavos, pues es que nos quedamos sin gasolina, llévenselo. Va para el hospital de la villa, ya hablamos y ya están esperándolo allá. Y ya les pasamos al vecino, ya se lo llevó la Cruz Roja y nosotros ahí ya quedamos hasta aquí. Para auxiliarnos con gasolina para regresarnos a nuestra base. Una así que me marcó mucho en los terremotos del 85. Entonces estábamos en la zona del centro de la ciudad en una escuela que se llamaba CONALEP, pero colapsó así el edificio totalmente y había estudiantes atrapados que se comunicaban con la tubería. En un momento salí yo y empezó a temblar otra vez fuera, el cielo iluminándose de colores, etcétera. Y entonces toda la gente empezó a salir de una casa que no había sufrido mucho daño, corriendo hacia la zona que se consideraba segura. Y a la distancia vi que venía una muchachilla como de unos 15 años, yo creo, con su abuelito, pero el señor no podía caminar, o sea, venía. Y toda la gente pasaba y casi los botaba, ¿no? Pasaban y no les prestaban atención. Entonces yo fui corriendo rápido y lo cargué. Y todo el tiempo que duré caminando con él hasta llevarlo a la zona segura, él iba llorando y bendiciéndome. Entonces así como que para mí fue un aliciente muy padre.